bueno, a todos ustedes, a los organizadores por invitar a la Universidad Iberoamericana. Y bueno, de entrada plantear que me parecieron súper interesantes las recomendaciones, me parece un trabajo tremendo y qué bueno que exista. Me voy a enfocar un poco en lo que estamos haciendo desde la Universidad Iberoamericana y que de una u otra manera pues sí está trazando algunas de las rutas que se plantean en estas recomendaciones. Algo que sí me pasa y que tengo que decirlo es que siempre yo trabajo cercana a la UNESCO, estoy en la Global Alliance of the Learning Sciences y como que siempre tengo esta pequeña tensión con la ONU, con la UNESCO, con la UNICEF, entre lo global y lo local, ¿no? O sea, cómo de alguna manera sí hay esta tendencia a que planteemos recomendaciones, estrategias más globales, pero ¿qué pasa justamente en países como los nuestros, tan pluriculturales? Ahora, las niñas decían estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué pasa en Chiapas? ¿Qué pasa en Guanajuato? ¿Qué pasa? Entonces, creo que es una tensión que siempre está, ¿no? Y bueno, uno tiene que tomar decisiones, pero bueno, solo plantearlo un poco. Me encanta que estén aquí las niñas, me encanta que haya esta idea de cómo nos acercamos a la voz de las infancias. De entrada yo promovería que quitemos la palabra infancias, o sea, infancias, no sé si saben la etimología, infancia significa los que no hablan, ¿no? Cuando uno no habla en una realidad, cuando uno no tiene lenguaje, pues de alguna manera pierde cierta existencia. Entonces invisibiliza mucho. Entonces empezar por ahí, ¿no? O sea, ¿qué tal si queremos que haya más presupuesto, quizá tendríamos que cambiar un poco el concepto mismo? Lo que estamos haciendo desde el Ibero es un laboratorio de desarrollo cognitivo donde justamente queremos empezar a generar conocimiento desde lo que se hace en Latinoamérica, planteando también los problemas que tenemos en Latinoamérica, que no son los mismos de Dinamarca, ni de Noruega, ni de Francia, sino que son problemas de estos contextos, ¿no? De problemas de colonialismo, problemas de discriminación, ¿no? Entonces, eso ponerlo un poquito ahí. Y lo que nuestra unidad de análisis son las niñas con sus madres, con sus abuelas, con sus tías, con sus hermanas y con una comunidad, ¿no? Creo que también uno de los grandes errores, sobre todo desde la academia, es que seguimos pensando en el objeto de estudio que es el infante, ¿no? Y creo que no, el infante en realidad, para empezar, o sea, cuando nacieron mis hijos, si hubiese abandonado a mis hijos ahí, pues se mueren, ¿no? O sea, justo es la madre la que también, la madre, a veces la cuidadora primaria, el padre, qué sé yo, el que acompaña estos procesos de crianza y que de una u otra manera tendríamos que estar pensando en esa unidad de análisis, ¿no? Yo ahorita estamos estudiando desde el laboratorio poblaciones celtales y que ha sido súper interesante porque, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de todas las prácticas corporizadas. O sea, es muy común en territorios comunitarios mexicanos que los infantes, las niñas, los niños están pegados piel a piel al cuerpo de la madre. O no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, las primeras palabras que tienen los niños celtales son verbos. Y eso tiene que ver justo porque están ahí todo el tiempo, en el ritmo, en el movimiento de la madre. Entonces, ¿por qué? Porque además todo el tiempo están pegadas a ella, ¿no? En las comunidades indígenas de nuestro país se cría toda la comunidad cría, toda la comunidad amamanta, porque quizá el rol del padre no es el mismo que el de la madre, pero el padre también permite al cuidar la milpa o al cuidar otro tipo de cosas que la madre tenga esos espacios para amamantar. Entonces, pensar un poquito en ese sentido más intercultural o cómo también podríamos meter estas recomendaciones, un poco eso, ¿qué pasa en las comunidades originarias? ¿O qué tipo de recomendaciones vendrían al caso ahí cuando son otras cosmovisiones, son otras maneras de criar, son otras maneras de atender, o son otras maneras de poner el control, qué sé yo? Algo que también me gustó mucho es pensar en eso, o sea, desde la academia, ¿no? Más allá de eso, desde la academia, ¿qué estamos haciendo para hacer metodologías fenomenológicas de la voz, de los testimonios de los infantes? Está padrísimo lo que pasó aquí, pero ¿cómo sistematizamos esas experiencias? ¿O cómo hacemos que esa voz esté en cada una de los proyectos de investigación que tengan que ver con niñas y niños? O sea, creo que ese es un gran reto que tenemos los que estamos de este lado. ¿Qué me parece también fundamental? Que en las recomendaciones se habla de los niños en situación de calle.
Eso a mí me parece brutal. Estamos en un país en donde eso viola un derecho constitucional y estamos tan acostumbrados a que en la mitad de las esquinas de las ciudades hay niños en la calle que ya ni siquiera los vemos, que ya ni siquiera son, nos importa, pues, no estamos cifrando por ahí. Entonces me gustó mucho que estuvieran las recomendaciones, me gustó mucho que se hablara de los embarazos de niñas. No sé si ustedes saben que nada más el año pasado se registraron 157,000 embarazos de niñas y adolescentes entre 10 y 17 años según datos del INEGI. Esto no solo nos tiene que preocupar, creo que sí está en uno de los incisos de las recomendaciones, me pareció fantástico, pero yo pondría 25 incisos más. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Me encanta que justo nos dan este diagnóstico, pero otra vez, ¿cómo intervenimos eso? Porque ese sí es nuestro rol, ¿no? La ONU nos puede ayudar a hacer esos diagnósticos, darnos recomendaciones, pero creo que es la academia, la organización civil, las que tenemos que intervenir y ver cómo hacemos para que, no sé, desde acá, desde la Ibero, estamos haciendo lo que se llama educación corporizada, educación encarnada, ¿no? Empezar a hablar de los cuerpos, ¿no? Empezar a hablar de la menstruación, empezar a hablar de los úteros, empezar a hablar del clítoris, empezar a que tengamos más agencia de nuestras propias corporidades y quizás ese tipo de conocimientos son los que nos podrían evitar en un momento dado llegar a violaciones del tío, del vecino, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a generar agencia. Entonces yo pensaría en eso, o sea, cuando se habla de campañas de concienciación, que también muy mencionadas en las recomendaciones, pero ¿cómo hacemos para concienciar eso? ¿No? ¿Cómo empezamos a generar que claro que tiene que ver con no solo un patriarcado, un heteropatriarcado, por supuesto, pero hay muchas otras estructuras que estamos invisibilizando ahí. Y algo que también me parece importante es que se habla de esta venta, ¿no? de niñas, de niñas, pero creo que no nos vamos a esa parte más local y más puntual, que es cómo en los usos y costumbres de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, se venden niñas como tal. ¿No? Tú llegas, vas a una comunidad y te venden un bebé, te venden hay distintos 5,000 pesos, con 5,000 pesos tú ya te llevas a tu niña. ¿No? Entonces, y sin ninguna responsabilidad, y ya se ha vuelto parte de los usos y costumbres. ¿Por qué? Porque lleva muchísimo tiempo realizándose. Entonces, ¿cómo veríamos ese problema y generaríamos recomendaciones en ese sentido? Yo coincido con lo que dice René, ¿no? Tenemos que además en esta unidad de análisis que estamos construyendo, ¿cuál es el rol de los patrones de crianza? Tampoco podemos solamente echarle la culpa a la educación formal, únicamente al Estado, ¿no? ¿Cuál es el rol que se está jugando en las familias? ¿No? ¿Cuáles son esos roles? ¿Cómo está la afectividad? ¿Cómo está el cariño? ¿Cómo está el amor, la amorosidad, el tacto? ¿Qué sé yo? Y bueno, por otro lado, solo ya para ir cerrando, pensar también en esta urgencia de la estrategia global para las causas estructurales. Creo que en ese sentido también tendríamos que ir. Y en cuestiones también que se vinculen con políticas educativas, pero también políticas de salud, para también meter cuestiones de prevención mucho más directamente. Y por otro lado, creo que, como decía Luis, sí hay una cuestión fundamental de que seguimos muy clavados en el norte global, ¿no? Todas nuestras estrategias, incluso me pareció muy bonito los ejemplos que puso de Hannah Arendt, ¿no? Pero yo, más que irnos a Atenas, ¿no? Que creo que ya con Atenas y la ilustración y el colonialismo, pensaría más en, ¿por qué no vamos hacia la Pachamama, ¿no? O sea, ¿por qué no vamos a darle más lugar a los feminismos comunitarios, ¿no? A estas ideas más ecofeministas en donde también no solamente estamos en esta visión tan antropocéntrica, ¿no? Sino que también invitamos a los perros, a los gatos, a los tlacuaches, a los cacomixtles, ¿no? A todo este lugar que tenemos que empezar a cuidar, ¿no? Entonces, pensar en estas intergeneracionalidades, también en esta convivencia con las otredades vivas en las que estamos, y que eso sí ha sido reconocido por pueblos originarios, por un montón de otro tipo de perspectivas que son mucho más allegadas al sur global, y que sería interesante empezar a cifrarnos en filosofías, en conceptualizaciones que estén mucho más cerquitas a nuestras tierras, justo para lograr esta justicia de la que hablaba Luis, que me parece fundamental, este marco de justicia donde también tendríamos que hablar de esos otros organismos, y pensar también en que, claro, yo entiendo el papel de la ONU, no voy a cuestionarlo ni mucho menos, pero también en ese medir el progreso
¿no? Justo, o sea, solamente vamos a seguir como en estas evaluaciones que pues a la larga son evaluaciones de estructuras súper lejanas a las realidades que vivimos aquí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos lograr que la medición de progreso, ¿no?, de esa palabra tan difícil también, sea un poquito más relativa a los contextos? Y vuelvo a mi ejemplo de la comunidad celtal que estamos nosotros, con la que estamos trabajando, evitando extractivismos epistémicos, por supuesto, que sea una cuestión mucho más de ambos aprendemos. Fue bien interesante que todas las estadísticas de lactancia materna justo hablan de eso, ¿no? De lo vulnerables que son los indígenas, lo mal que les va, ¿no? Y cómo dentro de sus índices, ¿no?, no hay suficiente lactancia materna. Entonces, cuando te acercas a la comunidad, te das cuenta los sesgados que están esos índices, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estás escuchando la experiencia de lactancia que tienen esas mujeres, ¿no? Y de pronto te das cuenta que sí, o sea, porque cuando les hacen preguntas de cuestionarios ajenos a su realidad, pues es como, ¿y cada cuánto bombeas leche para sacártela? ¿Y cuáles son los espacios en donde te da vergüenza sacarte la chichi para lactar? Pues ninguno. ¿Por qué? Porque yo vivo en una comunidad donde todos los espacios son para lactar, porque la comunidad criamos a los infantes. Entonces siento que en ese sentido valdría también la pena, ¿no?, en esta tensión de lo global y lo local, que a veces se pueda dar un poquito más de lugar a esos problemas tan específicos y particulares que se viven en esos contextos específicos de nuestro país. Y bueno, creo que con eso cierro. Les agradezco muchísimo la escucha y gracias por estar aquí.